Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Promesas escritas con el alma que pusieron al mundo a girar, hoy no sirven de nada. Promesas. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Sabe que estamos enlazados en todas las redes de MXN Radio y Televisión, que incluyen obviamente YouTube, también Facebook, también estamos en los WhatsApp de los teléfonos personales de quienes nos hacen favor de seguirnos, en fin, en toda esta cadena de redes, de tecnología, de formas de comunicación que tenemos en el presente. Y bueno, sin duda alguna que, pues, las expectativas, ¿verdad? Las expectativas de contar con un buen gobierno y, pues, por ende, con un futuro que nos diera certidumbre, que nos permitiera que, pues, se eliminara la corrupción, que se ejerciera la autoridad para terminar con la impunidad. Todo eso se despertó en el 2018. Todo eso empezó a tomar forma cuando vimos al presidente López Obrador dirigir su primer discurso, ya con la banda presidencial puesta, cuando habló del respeto a los poderes, de su no incursión ni tratar de meterse para dar línea a jueces, a ministros, respetar en lo absoluto la ley, la Constitución, le repito, pues la división de los poderes, dejar a los legisladores que actuaran con total autonomía. Y todo eso, como dice la canción, todo se derrumbó. Discutamos si avanzamos o no, con el propósito de que haya transparencia y que entre todos acabemos con el cáncer de la corrupción y de la impunidad. Analicemos en nuestras casas, en las calles, en las plazas, si mejora o empeora la situación económica y social de nuestro pueblo. Y tomemos siempre, entre todos, los acuerdos que más convengan a la sociedad y a la nación. Y bueno, así como se empezó el derrumbe con algunas determinaciones, pues también empezó la desilusión sobre un anuncio al cual se le dio mucha difusión. Se descentralizarían las secretarías. Todas las dependencias del gobierno federal irían a parar a alguna entidad de la República. Y bueno, esto despertó mucha confianza en quienes, debo aceptarlo, como yo, pensamos que 18 años de gira permanente de Andrés Manuel López Obrador por todo el país le permitía conocer, estar cierto, de aquellos lugares en donde era la mejor tierra para sembrar naranjas, o era el mejor punto para despegar empresas maquiladoras, o se tenía la conectividad suficiente para poder realizar exportaciones importantes, agilizar toda la maquila que, pues, por ejemplo, con relación al área automotriz, tendría que dirigirse. Esto reduciría costos, abarataría alimentos, generaría expectativas muy diferentes al presente que habíamos vivido hasta entonces. Pero nos percatamos de que nadie hablaba con los sindicatos. No se sabía, pues, si en el momento de un desplazamiento de una dependencia de estas, a dónde iban a vivir los miles de burócratas que ahí trabajaban. Bueno, ¿y qué se va a hacer? Pero la espectacularidad de los anuncios seguía. Y obviamente había todavía una lucecita de esperanza, pese a que se escuchaban un buen número de voces que decían, eso no se puede, eso no va a ser posible. Eso ya lo intentó Miguel de la Madrid en algún momento. Eso ya han hecho varias intentonas y pues ni siquiera surte efecto con Marina, cuyas instalaciones principales están en pleno cemento. En fin, así comenzó esta etapa en la que
El compromiso número 59 de los 100 firmados hasta con notario por el señor expresidente Andrés Manuel López Obrador simplemente no se cumplió. En mis reflexiones de ahora, pienso que es acertado la descentralización del gobierno federal para que haya crecimiento parejo en todos los estados de la República, que ya no concentremos las secretarías, las dependencias federales solo en la Ciudad de México, que podamos ubicarlas en los distintos estados para reactivar la economía en las regiones del país. En esta zona se está atravesando una crisis muy severa, en la zona petrolera, en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, hay mucho desempleo y mucha inseguridad, mucha violencia, por lo mismo. Entonces tenemos que actuar pronto. Entonces el traslado va a requerir de un acuerdo con los trabajadores al servicio del Estado, pero les vamos a dar facilidades. En vez de construir viviendas en la Ciudad de México, las vamos a construir en los estados de la República. Vamos a utilizar el FOBISTE para dar créditos baratos, dar todas las facilidades a los trabajadores de el Estado que viven en la Ciudad de México, que trabajan en las distintas dependencias del gobierno federal, para que puedan hacer su vida en los estados. Facilidades para que estudien los hijos, facilidades de vivienda, mejores condiciones laborales. Nada va a ser por la fuerza, todo por la razón y por el derecho. Los vamos a convencer y vamos a llevar a cabo esta descentralización que va a ayudar mucho a la vida pública del país. Transcurrió pues el tiempo y bueno, se comentaba, si no es una tarea tan sencilla, hay que entablar muchos acuerdos. Pero le repito, de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, no se sabía que iniciaran algún diálogo con los sindicatos de cada una de estas dependencias, pues se sabía que existía un contrato de movilidad, aquel que fue el gran fraude de 5,000 millones de pesos, pero que sin embargo no se citaba como un probable remedio para que pudieran los trabajadores encontrar vivienda en algunas entidades. Y esta se requería por miles, y no había capacidad en ninguna entidad para albergar a los burócratas de cada dependencia. Sin embargo, se hicieron las asignaciones y empezaron, obviamente, un caudal de desilusiones y de falsas esperanzas. Podríamos comenzar con una que generó muchísimo, pero muchísimo escándalo, la Secretaría de Turismo. Resulta que, bueno, pues imagínese usted, el titular estaba feliz, don Miguel Torruco, porque tenía que abandonar las instalaciones en Mazarik, en la avenida Mazarik, en lo que es como la quinta avenida de la Ciudad de México, y pasar las oficinas a Quintana Roo. Y él creyó que se trataba del paradisíaco Cancún. Pero no, le dijeron que no sería Cancún, que sería Chetumal, la capital del estado. Y bueno, imagínese usted de dónde iban a sacar 1,400 viviendas de por lo menos los empleados base de la Secretaría de Turismo para vivir en Chetumal. Claro que hubiese sido pues muy importante para el desarrollo de la capital quintanarroense, porque pues eso hubiese permitido un mayor comercio, inclusive esta construcción que iba a despertar empleo, tal. Pero, ¿y dónde la vamos a poner? Ah, bueno, pues estaba una gran escultura hecha por Sebastián, que sería la escultura, pues yo creo que más importante de toda su historia artística, porque pues tenía una plataforma marina, de ahí surgía. Y esto que estaba contemplado como una cafetería, un área de
biblioteca, otra, pues, una zona espectacular para poder observar toda la bahía y el entorno de Chetumal, y todo esto dentro de una escultura. Bueno, pues se iba a convertir en una oficina burocrática. Pero resulta que la obra estaba inconclusa, pero Sebastián no habían realizado el papeleo para que él autorizara que esa obra ya no se concluyera, se quedara como está y se le entregara al Estado. Y eso que, fíjese usted, la empezaron a construir en el sexenio de don Joaquín Hendrix, y se la pasaron, por ejemplo, pagando una máquina que estaba ahí parada durante 12 años, el alquiler de esa máquina, y no se le hizo nada. Y bueno, con lo de Torruco, y que Torruco dijo, yo a Chetumal no me voy. No, claro que no. Entonces, pues de nada sirvió que se hicieran los trámites, que se cedieran los derechos, que nada. Turismo se quedó donde está. Y bueno, no solamente se enfocaron a que ya no se movía turismo de la avenida Mazarik, no se descentralizaba, sino que empezaron a acabar con los presupuestos destinados a los pueblos mágicos. Eliminaron Fonatur, quitaron también el consejo que servía para publicitar todos los destinos turísticos de nuestro país. Y empezaron no a cambiar de sede de turismo, sino a desmantelarla. Y vea usted la situación en la que se encuentra, porque ella habrá visto que son muchísimos los anuncios de GAFSA, que es el grupo aeroportuario y ferroviario que maneja nada menos que el ejército, y que tiene hoteles, y que tiene parques, y que tiene, obviamente, línea de aviación, que lo tiene todo para funcionar en el área turística. Y como eso, pues hemos visto la incursión militar en muchos terrenos de nuestra vida nacional. Pero por lo pronto, esa ambición de que esta dependencia saliera de la capital del país quedó borrada. Otro compromiso que se va a cumplir es que aquí, en Chetumal, no en Cancún, con todo respeto a los que viven en Benito Juárez, aquí en Chetumal va a estar la sede de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Desde hace 3 años, la promesa del presidente de México que la Secretaría de Turismo se instale en Chetumal es eso, una promesa no cumplida. Para los empresarios, esta sería la oportunidad ideal que exista una derrama económica en Chetumal, ya que colocar esta dependencia federal en la capital generaría que los trámites se hagan forzosamente en esta ciudad y pueda tener movimiento el circulante. Sin embargo, eso es aún una promesa y amagues que vendrán, pero así ya han pasado 3 años. Y este borrón no fue nada más a lo interno. Empezó pues el declive en la participación de México en las ferias internacionales. Ya se trató de lugares muy pobrecitos. Y cuando quisieron en España anunciar el Tren Maya, había un gran letrero que decía Sedena y que nadie entendía de qué se trataba. Pero bueno, pasemos a otra. ¿Qué le parece la Secretaría de Desarrollo Urbano? La conocida SEDATU, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Y me quiere usted decir en dónde ha prevalecido la urbanización? ¿En dónde se ha hecho una ciudad con un modelo pues urbanístico como el que se asentaba en el proyecto que dio inicio a Cancún, por ejemplo? No, ya después cada quien construye como quiere. Y bueno, y la SEDATU solamente se ha convertido en un punto de alta corrupción. Esta secretaría se pensaba que tendría que asentarse en el estado de Hidalgo y contaba con 1,100 empleados sindicalizados y 1,400 empleados de confianza. Obviamente que hablar de Hidalgo pues no era hablar de Tula, sino de Pachuca. Y en Pachuca, la Bella Airosa, no había lugar
para los de Sedatu. Y Sedatu siguió aquí, sin ordenamientos urbanos, sin arreglos de terrenos como deben ser. Sí entrega terrenos nacionales, claro que sí, y se los da a los mejores postores. Y bueno, otra descentralización que se fue al bote de la basura. Estamos comprometidos en la descentralización y todavía no hemos cumplido, nos falta. Pero sí, esperamos que ya el año próximo ya se puedan dar más resultados. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fue señalada de orquestar un despojo de hectáreas rurales en Solidaridad Quintana Roo. El propietario de poco más de 92 hectáreas de antiguos terrenos nacionales acusó a la dependencia federal de negarse a otorgar el título de propiedad, a pesar de que le pagó casi 20 años. La zona de Chiapas, donde se ubica el rancho La Chingada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano en el que se invertirán millones de pesos. De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, dicha obra estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, con una inversión de 112 millones de pesos con la que verá aumentada su plusvalía, además de que se encuentra cerca de la zona donde se construirá el Tren Maya. Pero no es lo único. El texto menciona que el hermano del mandatario, Pío López, también ha sido beneficiado por diversos gobiernos, pues en 2011 se le otorgaron 345,000 pesos del programa de plantaciones forestales comerciales de la Comisión Nacional Forestal, y en 2015, año en que tomó el control del equipo de béisbol Las Guacamayas, se le pagó transporte, alimentación, uniformes y pelotas con dinero del erario. Asimismo, el pasado 11 de enero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la Sedatu asignó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas. Y ni qué decir de la rama cultural. No, hombre, esto de los museos, de cuidar las artes, de tratar de que pues salieran publicidades sobre la Ciudad de México, por ejemplo, tiene museos increíbles, tiene edificios y zonas que son para un recorrido espectacular en materia cultural. Ah, no, bueno, pues Tlaxcala está bien, pues ahí están los manguiles, hay gusanos de maguey, hay tapetes de flores, hay guamantlada, fíjese usted. Entonces, la Secretaría de Cultura, por fortuna, solamente le dieron ahí un espacio en un edificio para que pusiera unas oficinas, y entonces quien era su titular en la época del señor López Obrador, bueno, pues dijera, nos estamos cambiando. Pero tal cambio no existió. ¿Me acompaña un corte? Enseguida regreso. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Los Pinos no se iba a convertir en un gran museo. Y luego, bueno, pues ahí en Tlaxcala les dieron, le decía yo, unas oficinitas para que empezaran a despachar. Pero, pues, invitar escritores, pintores, pues, hacer pues, los grandes programas que se llevaban a cabo en Bellas Artes, solicitar a otros países el envío de sus piezas arqueológicas, como se tuvo aquí un recorrido por todas lo que nos enviaron de Egipto, sarcófagos, etcétera. Ya nada de eso, porque pues la cultura, ¿qué tiene la cultura? Y menos si hablamos de quien no le tenía ninguna atención y después llega una científica que a lo mejor tampoco tiene tiempo de disfrutar, pues sentarse un rato a escuchar la música barroca o a Beethoven o a Franz Liszt. A lo mejor, pues metida entre la grilla, aquellos grupos de izquierda de la universidad, pues como que no le dio tiempo. Entonces allá sigue la Secretaría de Cultura en un pleno, completo y total abandono. Obvio decir, pues que no hubo absolutamente ningún intento por seriamente sacarla de la Ciudad de México. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, arribó este 10 de enero a su nueva oficina en la capital de Tlaxcala. Vamos a estar aquí en Tlaxcala. Estamos tratando y vamos a tratar de que cada semana sean más días los que pasemos aquí y ir acortando los días que estamos en las oficinas de la Ciudad de México. Ante la incertidumbre de algunos trabajadores, Frausto promete que no habrá mudanzas forzadas. Nadie que no quiera moverse de su centro de trabajo se va a ir. Nadie viene en contra de su voluntad. Hay personas que pueden trabajar aquí como en otros estados, dentro de la Secretaría de Cultura. Hay cierta infraestructura cultural que está sí o sí en la Ciudad de México. Estamos hoy por hoy, no nada más el conservatorio, es la Escuela Superior de Música y son otras escuelas de arte que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes. Estamos hoy por hoy cosechando los frutos de, pues lo tengo que decir tal con sus letras, con todas sus letras, la falta de apoyo que hubo a la cultura, a las bellas artes en el sexenio de López Obrador, que como ya lo he dicho incontables veces,
Qué bueno que se apoyó a las comunidades indígenas, a las culturas comunitarias, a la infraestructura del Centro Cultural de Chapultepec, todo lo que quiera, está bien, muy bien. Pero sí debo reconocer que se descuidaron muchos rubros en la cuestión de las bellas artes o de las artes adscritas a las bellas artes, ¿no? Y bueno, allí en Acapulco, fíjese que Héctor Astudillo, antes de irse, él era gobernador antes que Evelyn Salgado, hizo todo un espectáculo para entregarle al presidente instalaciones de primera, una ciudad para la salud, instalada, ¿en dónde cree? En Acapulco, allá donde llegan los huracanes y lo terminan todo. Y nada, no hay nada. Tampoco la Secretaría de Salud salió de la Ciudad de México. Tampoco se pudo. Hasta ahí también tendrían que haber construido miles de viviendas para todos los burócratas de ese renglón. Y solamente hubo unas instalaciones que lograron amueblar: la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud. Claro, eso sí, le montaron un buen despacho al secretario de Salud de ese tiempo y al que llegue, ¿verdad? Ahora le tocará al médico tan famoso. Pero la descentralización de esa secretaría no pudo hacerse, y menos aún ahora, que si no hay un control en el reparto de los medicamentos, que si tampoco se fabrican vacunas, que si se cierra la megafarmacia, que si mejor abrimos farmacias en cada esquina como si fueran tienditas vendechicles. Bueno, ante ese desorden, imagínense luego buscar la descentralización. Pues por supuesto que no se pudo hacer absolutamente nada. Y qué bien que me preguntas, porque esto ayuda a que los secretarios, las secretarias, se apliquen y avancemos. Salud va a estar en Guerrero. El pasado fin de semana ya fuimos a ver el edificio donde va a estar, en Acapulco. Estuvo también el doctor Jorge Alcocer, y ya quedamos de que a finales de este año tenemos ya que empezar la mudanza para despachar desde Guerrero en lo relacionado con salud. Ya está funcionando la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Ya se mudó el secretario de Salud, el doctor Alcocer, aquí en Acapulco, como parte de la descentralización, porque pues tenemos un afecto, un cariño especial por los guerrerenses. El sistema de salud mexicano, hace 3 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que nuestro sistema de salud, dentro de 3 años, o sea, ahorita para 2021, iba a ser similar o muy parecido al de países nórdicos como Dinamarca o Suecia. Al presidente y en general al mundo entero se le atravesó una pandemia, pero creo que hay algunos datos que vale la pena revisar. En México existe un fondo que atiende los servicios médicos de alta especialidad, que financia específicamente a 66 padecimientos de alto costo. Me refiero a trasplantes, VIH, cáncer, cuidados nenatales, etcétera, etcétera. Me parece que sobra mencionar pues la relevancia de este fondo. Sin embargo, en los últimos 2 años su presupuesto se redujo en 43%. En 2019 recibió un presupuesto de 113,000 millones de pesos y para el 2021 se redujo su presupuesto a 64,000 millones de pesos. Esto evidentemente se reflejó en pues menos tratamientos, en menos cirugías, en menos trasplantes y en menos procedimientos. Bueno, también uno de los temas y de los señalamientos ha sido el desabasto de medicamentos, pues en también estira y afloja entre quienes controlaban la distribución de medicamentos en México, acciones que llevó a cabo el gobierno, ¿para qué? Para que esto acabara, y bueno, los señalamientos que hemos visto en medios de comunicación. Correcto, esta administración
administración al llegar mencionó que había pues mucha corrupción en la compra de medicamentos y que iba a cambiar pues la cadena de suministro para erradicar esta problemática. Efectivamente existía corrupción en administraciones pasadas, eso se ha documentado y se ha demostrado. Sin embargo, digamos que la estrategia que se implementó en esta administración pues no ha sido la más eficiente. Desde 2019 distintos organismos de la sociedad civil, colectivos, organizaciones pues han denunciado el desabasto que existe en todos los estados de la República. En México existe un colectivo que se llama Cero Desabasto, que desde 2019 ha ido registrando los reportes de desabasto por entidad, por insumo, por institución médica, y si vemos el desglose que ha hecho por cuatrimestre, vemos el aumento importante que ha habido en los últimos 8 cuatrimestres. En el primer cuatrimestre de 2019 se registró por esta organización Cero Desabasto 60 denuncias o 60 reportes por desabasto. Ahora, en el segundo cuatrimestre de 2021, hubieron 1.823 reportes, es decir, un aumento mayor al 3.000%. Vemos que en algunos cuatrimestres hubo una baja, por ejemplo, del segundo al tercer cuatrimestre de 2019 y del segundo al tercer cuatrimestre de 2020. Sin embargo, en general, pues algo que ha persistido ha sido los reportes por desabasto, repito, en todos los estados. Usted se acordará que, bueno, Guanajuato ahora es muy conocido por tantos y tantas masacres y crímenes y una situación muy fea que están viviendo. Pero antes era famoso, por ejemplo, Irapuato por las fresas, León por los zapatos, el Festival Cervantino por su nivel de cultura y las momias. ¡Ay! Las momias de Guanajuato. Esas también eran famosísimas. Bueno, pues allá pretendieron llevar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Imagínese a la Luisa María Alcalde ahí junto a las momias, pues claro que no se iba a ir. Y su papá, entretenido como estaba en arreglar todo lo relacionado con la terminación de Mexicana de Aviación y la venta de su marca al gobierno, bueno, pues ni moverse de aquí, pues aquí en Mazarik tenían que comer, allá en Polanco, en la zona sur, en los mejores restaurantes, aunque pensaban que por el hecho de ocupar privados, nadie los iba a ver. Pues sí se vieron, claro que se vieron. Y Guanajuato sigue con los mismos padecimientos, su fama se mantiene, porque queremos a Guanajuato. Pero no hubo ninguna descentralización. Y obviamente también la Secretaría del Trabajo tiene miles de burócratas y obviamente tampoco había lugar para que vivieran. Le traigo esto a la licenciada Luisa María Alcalde, que desde el 24 de febrero se le hizo llegar para que no participen los espurios, los corruptos en elecciones, con todos los artículos que deben de ser, y consideramos, licenciada, que usted ha sido un estorbo para la justicia. Consideramos desde el momento en que usted no ha permitido que nos seguir lo que tenemos que hacer. ¿Sí, licenciada? Desde el momento en que ustedes han dado participación a esas personas, desde el momento que iniciaron las elecciones locales cuando debieron de haber sido las del nacional, entre muchas otras cosas que tenemos, y licenciada, yo pido que de verdad no sea usted una traidora para el Cuarto T. Estamos comprometidos en la descentralización y todavía no hemos cumplido, nos falta. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió descentralizar Nacional Financiera y mandarla a Torreón, Coahuila, como parte de su plan de descentralizar las dependencias federales. No solo no cumplió, sino que desde 2019 mandó a hacer un estudio y una empresa con sede en Nueva York recomendó en 2020 no relocalizar las oficinas. La verdad es que el mover un organismo de estas dimensiones con las complicaciones que tiene también para los empresarios y el grado de financiamiento, pues tiene que estar en un centro neurálgico como la Ciudad de México. Se dieron cuenta que era muy difícil poder traer a la gente aquí nomás para hacer un trámite con Afinsa. Entonces, bajo ese esquema, pues es una promesa más incumplida del presidente que
que al final pues es muy fácil decirlo, pero ya al momento de hacerlo, bueno, pues vieron que hubo complicaciones. Y bueno, la educación. Hombre, pues ya, imagínese usted qué hubiera sido de Mario Delgado comiendo camotes en Puebla. ¿O le gustará el camote? Yo creo que el mole sí le gusta. Pero, pues allá a Puebla pretendió manejar el señor presidente la educación. Hasta aquí, hasta donde vamos, no vemos absolutamente nada que tenga que ver con la siembra, con el apoyo al campo, con la ganadería, eso sí, con la economía. Se pensó en Nuevo León y bueno, los regios estaban felices porque pues entre el Estado de México y Nuevo León se disputan que tienen las principales zonas industriales y que tienen áreas que son verdaderamente importantes para el desarrollo del país, para la generación de empleos y para las inversiones. Con todo y que ahora se tenga un Samuel García bastante hablador. Pero vamos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.
muchas gracias por seguir con nosotros en este recorrido, ¿verdad?, de buenas intenciones de descentralizar las dependencias que conforman el gabinete, las secretarías. Le decía yo de Nuevo León, pues se quedaron con las ganas. Pero si ya nos metemos al terreno de los alimentos, bueno, pues la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pensó el señor presidente que el mejor lugar para ponerlo era Sonora. Híjole, es que creo que todavía no sabía que ahí es el reino del litio. ¿Y Sonora? Cuando hay áreas de sembradío y ranchos muy importantes en el centro del país. ¿Por qué Sonora? Imagínese usted, en esta temporada en Sinaloa ocupan alrededor de 30,000 jornaleros para la cosecha. Eso es de entrada. Mismos que, pues, por ahora no están entrando por la situación de violencia que hay y porque también quienes los necesitan, pues en este momento están tratando de juntar dinero, pues, tal vez hasta para irse del país. Entonces, ¿por qué Sonora? Porque si se podía tener inclusive la presencia de esta Secretaría para políticas públicas en por lo menos 2 o 3 entidades que fueran punto clave. Igual tendría que ser para la pesca, pero donde sí no conocieron absolutamente ningún rubor fue en energía. Se habló de que Petróleos Mexicanos tendría que estar en Ciudad del Carmen, en Campeche, ¿ya?, y que la Secretaría de Energía tendría que estar en Tabasco. Pues en Tabasco nos metieron una refinería llamada Dos Bocas, que todavía no refina nada, y Ciudad del Carmen sigue padeciendo muchísimos problemas por falta de empleo, porque a los proveedores no les pagan, porque Pemex está hecho un desorden, un caos. Nos endosaron a todos su deuda con las nuevas disposiciones, porque pues ya es una empresa estatal. Y nada de descentralizar, nada de nada. Pero una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo. Ya para terminar, algo que quedó pendiente en el anterior sexenio fue la descentralización de las dependencias. ¿Usted va a continuar con este proyecto que comenzó Andrés Manuel López Obrador o lo va a revertir o lo va a detener? Lo estamos analizando. Parte del problema, aparte de que fueron los 2 años de pandemia y eso limitó, se requieren recursos muy importantes para que no solo se vaya, digamos, las cabezas del secretario o la secretaria, sino que las dependencias completas se muevan a otra entidad de la República. Entonces estamos analizando si hay casos en donde puede hacerse o no. Y pues déjeme decirle que pues estaban otras descentralizaciones, ¿verdad? Estaba la de la Agencia Nacional de Aduanas, estaba también la Comisión Nacional del Deporte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Comisión Nacional Forestal, el desaparecido Fonatur, primero pensaron en descentralizarlo, la Comisión Nacional de Agua, pero pues 0 bongo 0. Se terminó el sexenio, no hubo tal, ya tiene usted ahora, ha visto el show armado, dependencia por dependencia, y ya al final, el 30 de septiembre, todas las dependencias se fueron a la finca de Palenque. ¿No es así? Gracias. Hasta el próximo Fuego Cruzado. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.